Y vamos a retomar el tema de apertura en este informativo, la Asamblea General de las Naciones Unidas, que va a iniciar el próximo martes. Hay varios temas del entorno mundial que se van a tratar allí. En cuanto a Latinoamérica, hay tres que destacan, que es la crisis en Nicaragua, esto en Centroamérica, el proceso de paz de Colombia, ya finalizado con las FARC para su aplicación, y también el que debería avanzar, según han pedido las partes, con la guerrilla del ELN. Y las miradas puestas también en Venezuela, por varias situaciones, la crisis interna y la migración masiva de ciudadanos que se han desplazado a distintos países para buscar un futuro. El tema de Venezuela lo vamos a abordar a esta hora con José Manuel Olivares, es diputado a la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, fue elegido por el Estado Vargas, Estado costero, contiguo a Caracas. José Manuel, buenas tardes, gracias por estar con nosotros estos minutos. Carlos, ¿cómo estás? Feliz tarde a ti y a toda la audiencia. Hay dos situaciones con respecto a la representación de Venezuela. En principio, el presidente Nicolás Maduro ha dicho que no sabe si va a ir, él dice que teme por su vida, que lo quieren asesinar y que por ello podría no viajar a Nueva York para participar en esta Asamblea de Naciones Unidas. Y por otra parte, la oposición que se ha reunido, que tiene un mensaje que llevar a los gobiernos del mundo. Son representantes de 190 países que van a estar allí en Nueva York alrededor de la Asamblea de la ONU. No solo puertas adentro de lo que va a ser la Asamblea como tal, sino en distintas reuniones, en distintos eventos que se van a llevar. La oposición venezolana va a tener una representación. ¿Qué va a llegar a decir a Nueva York que ya no sepa la comunidad internacional sobre la crisis en Venezuela? Bueno, Carlos, primero haría referencia muy breve a Nicolás Maduro, el mismo autor de la guerra económica, el mismo autor del show del dron, el mismo autor de la guerra con Guyana, el mismo autor de la guerra con España. En definitiva, un individuo aislado, un individuo aferrado a esa pequeña cúpula militar que lo sostiene en el poder y que sin duda alguna parte del miedo de ir a las Naciones Unidas es el repudio, el rechazo de todas las naciones del mundo, que sin duda alguna hoy lo tienen como un pequeño dictadosuelo de Latinoamérica, un individuo violador de derechos humanos, torturador, que hoy tiene secuestrado al diputado Juan Enrique Sáenz, que hoy tiene un país pasando hambre, que tiene un país sin medicina y robando el futuro a los venezolanos. En cuanto a la delegación, yo parto mañana, igual que otro grupo de diputados, a la ciudad de Nueva York, a reunirnos con distintas delegaciones, jefes de estados, cancilleres, donde vamos a explicar varios puntos. A veces creemos que todo el mundo comprende perfectamente la situación de Venezuela. Muchas veces no se toman decisiones por el desconocimiento. No es sencillo para naciones lejanas a nuestro país conocer a profundidad el drama de los venezolanos. En mi caso, tenemos preparadas y listas reuniones con jefes de estados y con cancilleres para explicar detalladamente la crisis humanitaria, para explicar detalladamente la crisis de medicamentos, la crisis de cómo mueren venezolanos, cómo mueren los pacientes con cáncer, cómo mueren los niños, cómo hay desnutrición. De igual manera, en esta delegación va el diputado Julio Borges, van diputados que van saliendo de la ciudad de Caracas, va el alcalde Ledesma. Y lo más importante de estas reuniones es lograr un mensaje único, Carlos. No, es vergonzoso, pero debemos reconocer los problemas dentro de la unidad, las divisiones que se han dado dentro de la unidad, porque todo el mundo quiere el mismo fin, pero a lo mejor difieren de la ruta. En esta oportunidad yo creo que el gran logro es ese mensaje común, ese diagnóstico común, esa hoja de ruta común, donde hay dos ejes de reuniones. El primer eje de reuniones es con el gobierno americano, donde se va a avanzar a profundizar en las sanciones que vienen mucho más agudas, mucho más fuertes al Estado dirigido por Nicolás Maduro o al Estado fallido dirigido por Nicolás Maduro, y de igual manera seguir exigiendo o pidiendo a las comunidades internacionales que aumentemos las sanciones, que aumentemos la presión internacional y que vayamos construyendo todo el tipo de soluciones necesarias para lograr el quiebre en esa cúpula militar, lograr que esa cúpula militar reaccione y se logre el quiebre definitivo en Venezuela, que nos permita transitar la ruta de la democracia y la prosperidad, que es lo que esperamos todos los venezolanos. Es una agenda de 4 días en la ciudad de Nueva York, donde tenemos reuniones con el gobierno americano, con jefes de delegación, con jefes de Estado, incluso ya hemos confirmado con el gobierno español, que es muy importante en lo que es la incidencia de la Comunidad Europea, y posterior a eso, esta misma delegación de partidos de toda la unidad tendrá un encuentro en Harvard, en Boston, donde saldremos de ahí con distintos expertos en distintas áreas, con un plan de reconstrucción en común, con un plan de nación en común, que no importa cuál sea el partido, que no importa quién sea el presidente de la transición, que no importa quién dirija los destinos del país, tengamos acuerdos mínimos en salud, en economía, en petróleo, en política interna, en política internacional, que podamos juntos ya avanzar en una agenda conjunta que entusiasma a los venezolanos, que amalgame a los venezolanos y que permita al mundo y a los venezolanos avanzar en el cambio y la salida de Nicolás Maduro. Sí, José Manuel, hay un punto en el que yo quisiera, o al que yo quisiera ir, y es un plan de reconstrucción que se aplicaría, puedo suponer, después
de la salida de quienes administran el poder en Venezuela en este momento. Pero ¿cómo llegar a eso? Carlos, no, hay veces que todo no se puede decir, hay veces que todo no se puede hacer público. Lo que te puedo asegurar es que estamos trabajando en todos los escenarios y todas las vías para lograr el cambio político en Venezuela, desde mis colegas diputados que siguen en el país, incentivando la lucha social, estimulando la protesta del ciudadano, el ciudadano que hoy protesta por agua, por comida, por medicinas, por salario, por futuro, por oportunidades, salario que hoy Venezuela es un país con alta conflictividad, a pesar del cerco mediático que ha obligado al gobierno, las plantas televisivas y radiales. Hoy es un país lleno de conflictividad, de gran conflictividad social, donde todos los días se registran más de 200, 300 protestas en el territorio nacional. Eso sumado a la presión internacional con las sanciones y otras medidas de índole internacional sobre el territorio venezolano, sobre el Estado fallido de Nicolás Maduro, eso aunado a la crisis que está generando el Estado fallido, que produjo una crisis humanitaria, que produce migración, vas uniendo todos los puntos de la conflictividad interna, de los quiebres internos, de la presión política interna, de la presión internacional, de la presión regional, de las presiones de los países vecinos, de las naciones que hacen vida en la ONU y otros organismos internacionales, y vas configurando el escenario ideal para la salida de Nicolás Maduro. Si tú estás esperando, como está esperando cualquier venezolano, que le digamos A más B o igual a C, no es tan sencillo. La situación de nuestro país es muy compleja, es muy difícil, es muy complicada, pero lo que te puedo garantizar es que se está trabajando en todos los escenarios que nos gustan y los que no nos gustan, para lograr en este mismo año. Yo creo que lo más importante de las reuniones en Nueva York es transmitir el sentido de urgencia de que este año debe haber una resolución a la crisis venezolana, al Estado fallido de Nicolás Maduro, y recuperar un Estado, o recuperar el Estado venezolano como nación para el porvenir y la prosperidad de todos los venezolanos, incluso para no seguir siendo un problema para la región. Hay un punto y hay una frase que causa rechazo en muchas personas o previene a tantos otros, y es cuando se dice están todos los escenarios o todas las opciones sobre la mesa, y recordando que la semana pasada el gran punto era lo que había dicho el secretario general de la OEA sobre la posible intervención militar. Quienes están fuera del país en la dirigencia política con visión internacional y quienes están todavía adentro por parte de los partidos políticos de oposición, ¿qué dicen sobre esto? ¿Es bueno o no es bueno hablar o mencionar esa frase de todas las opciones sobre la mesa, incluyendo esa, la de la intervención? Carlos, es una opción que no depende de nosotros. O sea, yo no comando ningún ejército internacional, yo no comando ninguna fuerza especial de la ONU, yo no comando ninguna fuerza de cascos azules, ni ninguno de los que hacemos política en Venezuela. Eso no es una decisión que dependa de alguno de nosotros. Nosotros podemos dar los argumentos para explicar la necesidad de algún tipo de acción humanitaria, nosotros podemos dar los argumentos para explicar la necesidad, el clamor y el sufrimiento de los venezolanos, pero no es una acción que dependa de mí o que dependa de tal o cual dirigente político accionar algún tipo de acciones de este tipo. Yo siempre he sido muy crítico de la dirigencia que sale del país, yo no lo voy a hacer, que por causas de persecución estoy fuera de Venezuela, que desde afuera son más bravos que todo el mundo y más valientes que todo el mundo y gritan y mandan, cuando no lo hacían en Caracas. Nosotros en Caracas liderizamos en primera fila las protestas del año pasado, y incentivamos y protagonizamos las protestas del sector salud, y no voy ahora a cambiar el estilo de hacer política cuando uno habla de todos los escenarios, porque son escenarios en los que uno puede o no puede estar de acuerdo, pero no dependen de uno. A pesar de ello, nosotros hemos dado los argumentos necesarios para cualquier tipo de escenario de la política venezolana. Ahora, si estamos buscando algún tipo de titular que diga, sí, queremos que invadan Venezuela mañana, ese es un tipo de cosas creo que son irresponsables, que caen en el marco de la irresponsabilidad política de quien busca aumentar unos seguidores o ser tendencia un par de horas en Twitter y no hacer política seria, concreta y real. Hay que entender lo que significan todos los escenarios de sanciones más radicales que vienen pronto a Venezuela, sanciones más duras al gobierno de Nicolás Maduro o a los funcionarios violadores de derechos humanos que han robado la plata, que han destruido el país, que están en el entorno de Nicolás Maduro. O nosotros tenemos que poner mucha presión en la Fuerza Armada. Hay que recordar que Venezuela tiene más de 2.000 generales, tiene más generales que la OTAN, y que es el sustento de Nicolás Maduro, un gobierno sin legitimidad popular, un gobierno sin base popular, pero un gobierno que solo lo sostiene un pequeño grupo de militares, en el cual están trabajando también con eso. O sea, al final no todo se puede decir. Hay políticos que quieren decir cosas para hacerse famosos, hacer política para las gradas, para decir algo que pueda tener un buen tweet y que pueda tener muchos retweets y decir, mira qué famoso soy. Esa política es irresponsable, es una política que nosotros rechazamos. Por eso cuando decimos que todos los escenarios están abiertos, es porque son los que dependen de nosotros y los que no dependen de nosotros. Lo que nosotros podemos dar argumentos para que se den, aunque estemos o no estemos de acuerdo, y lo estamos haciendo, pero que en definitiva no va a depender de la acción de un diputado u otro diputado. Simplemente nosotros estamos dando todos los argumentos, como vamos a hacer ahorita en la ONU, para que las naciones del mundo puedan tomar las decisiones
nos gusten o no nos gusten, pueda tomar las decisiones políticas, sociales, económicas o de cualquier índole con la crisis venezolana, entendiendo lo que significa para los venezolanos nuestro sufrimiento en el interior de Venezuela, pero también el problema que ocasiona hoy en la región y la inestabilidad que provocó en la región el estado fallido de Nicolás Maduro. Los argumentos que va a llevar José Manuel Olivares como parte de una comisión de representantes de la oposición venezolana, tanto a Nueva York como a Boston, alrededor de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que comienza el próximo martes. Esperamos mantener este contacto para saber, pues, de primera mano cuáles son los resultados de esas distintas entrevistas que van a tener. Gracias, José Manuel, por haber estado con nosotros. Dale, Carlos, feliz tarde, que estén bien.